Hechos, capítulo 9, del 10 al 19. El verso 1 al verso 9 habla de la conversión de Saulo. Saulo iba para Damasco a buscar gente que él le habían informado que en Damasco habían unos cristianos. Iba para allá a capturarlos, y en el camino usted sabe lo que sucedió, se le apareció el Señor. Entonces a partir del verso 10 comenzamos a leer, y dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque de aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Lea conmigo el último. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación, por cómo te le manifestaste al apóstol Pablo, un hombre que no te amaba, un hombre que no te conocía, un hombre religioso, hostil para tu evangelio. Pero tú te le apareciste, Señor, y ahora vemos una historia maravillosa de cómo por medio de él nos alcanzaste, Señor. Gracias, Dios, que esta mañana tu palabra encuentre corazones sedientos, encuentre corazones hambrientos, y que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, estoy predicando una miniserie que se llama Las tormentas de Dios. O sea que estamos predicando acerca de tormentas, las tormentas de Dios. ¿Por qué le llamo las tormentas de Dios? Porque hay tormentas que se las provoca uno mismo, por malas decisiones que toma. Pero hay tormentas que son parte de un plan de Dios para nuestras vidas. También le referí en la primera predicación lo que decía nuestro recordado y amado Adrián Rogers. Según Adrián Rogers, esta mañana en este lugar habemos tres tipos de cristianos: los que están en medio de la tormenta, los que acaban de salir de una gran tormenta, o los que están por entrar en una gran tormenta. Cualesquiera que sea su situación, ojalá que esta tormenta nos agarre bien fortalecidos en nuestra fe, o usted, si la está padeciendo, que se fortalezca en la fe. Y esto es parte, hermanos, de algo. Yo estoy hablando de tormentas literales, ¿verdad? De tormentas literales, de tormentas que realmente cayeron unas grandes cantidades de agua. En el primer culto hablamos de una tormenta que destruyó todo un barco donde iba Pablo, y cómo esa tormenta, esa tempestad, los envió a un lugar desconocido llamado Malta, que ahora es el lugar más cristiano posiblemente del mundo. Una isla como el tamaño de Roatán, o más pequeña, hay 300 iglesias. Entonces vamos a entrar a estudiar este tema de las tormentas. ¿A dónde iba Pablo?
para una ciudad llamada Damasco. Damasco es la actual capital de Siria. Pero dice la Biblia que ya habían discípulos en Damasco. Y era tan conocido que habían discípulos en Damasco que Pablo se dio cuenta, ya voy a ir a agarrar a aquellos, porque aquellos son especiales. Entonces, usted conoce la historia. Damasco no era la zona donde Jesucristo hizo su trabajo. De hecho, en el libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 7, no se menciona Damasco. La iglesia en ese momento de que Saulo se estaba convirtiendo, era una iglesia joven, se calcula que tenía de 3 a 4 años. Y el ministerio de los cristianos o de los apóstoles a los gentiles comenzó con la visita de Pedro a la casa de Cornelio, y eso fue como unos 14 años después, o sea, como 13 años después de la formación de la iglesia evangélica. Entonces la pregunta es, ¿qué opción nos queda? ¿Cómo es que había discípulos en Damasco? ¿De dónde salieron estos discípulos? ¿Cómo se convirtieron? ¿Vino alguien a ver a Jesús y Jesús nunca había ido? Jesús nunca había ido a Damasco. Ninguno de sus discípulos había ido a Damasco. Se lo digo bíblicamente porque estas cosas son las que a mí me rompen la cabeza y me obligan a estudiar un poco de dónde salieron esos discípulos que habían en Damasco. Y aquí sí les voy a hablar de cómo se llama el sermón de este día. El sermón de este día se llama Todo comenzó con una tormenta. Estamos hablando de la serie Las tormentas de Dios. El sermón de hoy se llama Todo comenzó con una tormenta. Y nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 4. Vamos a leer Marcos capítulo 4. Y vamos a leer desde el 35 hasta el 41 y vamos a leer el primer versículo del capítulo 5. Amén. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte delantera, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y el verso 1 dice, del 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Acuérdese la religiosidad, acuérdese las costumbres, acuérdese todas las dogmas religiosos que los judíos todavía tienen, que no comen sin lavarse las manos, que para comer carne tiene que ser comida kosher, le dicen, que tiene que ser bien evaluada, bien certificada por las autoridades religiosas. Pero allí en esa región de Gadara, más adelante usted seguro conoce la historia, criaban cerdos. Acuérdese que allí en ese lugar, dice a continuación el versículo 5:2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenazados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Note entonces a dónde llegaron. Llegaron a otro país, llegaron a una nación gentil, llegaron a un lugar donde se criaban cerdos. Y los judíos no se mezclaban con otras naciones. Acuerde que ni siquiera por sus medios hermanos de Samaria les gustaba pasar. Ni siquiera por Samaria, que eran sus medios hermanos, pasaban, sino que rodeaban para no pasar por ahí, para no contaminarse. Imaginen lo que significó para estos discípulos. Al terminar la tormenta, Jesús para la tormenta, llegan a la costa. ¿Y dónde es aquí? Gadara. Y le sale un endemoniado y miran al lado un montón de cerdos. Yo me imagino cómo se escandalizaron los discípulos. Yo me imagino esos discípulos, la lucha que tuvieron, la tremenda lucha que tuvieron al ver dónde la tormenta los había llevado. Pero ¿qué pasa ahí? Ya lo vimos. Cuando él sale de la barca, le sale al encuentro aquel hombre que tenía aproximadamente 5,000 demonios. Se supone que así se le llamaba a una legión romana y ahí se tomaba el término. Pero se encuentra con Jesús. Y los discípulos miran ahí dos milagros que demuestran el señorío de Cristo. El primero es que él detiene la tormenta, que él reprende el mar, dice, y se hizo, enmudece, calla, se hizo grande bonanza. Y después ven liberando a un hombre que corren aquellos demonios a arrodillarse delante de él y a reconocer quién era aquel que ni aún los mismos discípulos, o por lo menos algunos de ellos, ni siquiera sabían. Por eso preguntaban: ¿quién es este? Imaginen, los mismos discípulos en la barca se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y los demonios desde largo lo ven y le van corriendo: no nos atormentes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Note por favor ese contraste. Y eso lo vieron los discípulos. Entonces, ¿qué podemos ver a continuación? Veamos el verso 15 en adelante. Dice la palabra que después de que el endemoniado fue liberado, dice el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquel hombre que se arrancaba la ropa, aquel hombre que estaba desjuiciado con aquellos 5,000 demonios, ahora está sentado, ya no está como loco, gritando y apedreando gente y arrancándose él. Está sentado en juicio, quieto. Está vestido y en su juicio cabal. Pero esos que vinieron tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vea qué curioso también es. En vez de alegrarse que tienen al Dios creador de los cielos y de la tierra, y hacerle una enramada y agasajarlo y todo, más bien le dice: fuera, nos echás a perder el negocio. Fuera de mi vida, nos echás a perder el negocio. Sigo leyendo. Al entrar él en la barca, o sea Jesús con sus discípulos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lea conmigo el 20. Y se fue y comenzó a publicar. ¿Dónde?
en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Llegó a Decápolis y Damasco era una ciudad de Decápolis. Entonces la única interpretación, pueden haber más, puedo estar equivocado, pero conforme al estudio de la palabra yo concluyo que la única opción que encuentro en la Biblia para que hubiera discípulos en Damasco es que este fue el evangelista que llevó el evangelio a aquellas 10 ciudades. Y que fue gracias a él que habían discípulos en Damasco, y que fue gracias a él que había un Ananías en Damasco, y que fue gracias a él que este era un discípulo maduro que percibía la voz de Dios, que le obedecía a Dios y que tenía la capacidad de parte de Dios de ir a bautizar a su escogido Pablo, a orar por él, a decirle que recibiera el Espíritu Santo, a recobrarle la vista. Se calmó la tormenta, perfecto, cae en una zona conocida, sigue predicando allí por Persépolis, por alguna ciudad del sur de Israel, pero no, había que salvar a un endemoniado, había que liberar a un endemoniado, y ese endemoniado iba a ser un instrumento que iba a tener tanto efecto que usted y yo somos cristianos gracias a ese endemoniado. ¿Qué le parece? Por conclusión, podemos concluirlo. Pablo fue bautizado por un discípulo maduro en Damasco. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Tenía que ser un discípulo maduro. Concluimos también que este discípulo se convirtió por un hombre que vino desde Gadara. Allá anda uno de Gadara. Vamos a oír, anda uno de Gadara, en Damasco, gran bulla. Que andaba un gadareno que dice que había sido endemoniado, pero que se había encontrado con Jesús y que Jesús lo había liberado y que había hecho maravillas con él, y andaba un grupo y decía, es cierto, este hombre era el terror de Gadara y sus alrededores, pero se encontró con Cristo, y dentro de todos aquellos se convirtió a Cristo un hombre llamado Ananías. Este hombre gadareno fue enviado por Jesús. Él se quiso ir en la barca con Jesús, pero Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuántas grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Este predicador, ahora predicador evangelista, había sido, hermanos amados, el terror de la región. Nadie se le podía acercar, pero fue liberado por Jesucristo. Concluimos entonces también que el Señor de las tormentas desvió la barca hacia las costas de Siria para liberar a un hombre endemoniado que luego él usaría poderosamente. Podemos ver entonces que el Señor le dio una poderosa lección de fe a sus discípulos por medio de la tormenta, y él pudieron ver su señorío sobre la tormenta y sobre los demonios. Ahora veámoslo al revés. Veámoslo ahora al revés. Es lo que estudiantes de INSE se confundan qué significa un chialmo. Esto que van a ver es un chialmo. Ya lo vimos de adelante para atrás, hoy lo vamos a ver de atrás para adelante. El Señor les dio una poderosa lección de fe a sus discípulos, y por eso él se durmió. Óigame, pescadores, tiene que haber sido una clase de tormenta, como dicen, similar a la que le destruyó el barco a Pablo. Pero allí va Jesús. Jesús va en la barca. Hay tormenta terrible, pero Jesús va en la barca. Pero finalmente alguien dice, despertemos al Señor. Lo despiertan y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Jesús no lo dejan dormir a uno de estos hombres de poca fe. Es la humanidad de Jesús. Jesús se levanta, levanta las manos y dice, calla, enmudece. ¿Y qué pasó al momento? Una piscina. Ellos quedan, wow, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen.
Imaginen el fortalecimiento de su fe. Pero allí hay un punto clave. Ellos no iban solos. Jesús iba en su barca. Llegan al país extranjero donde es contrario a toda su cultura y a todas sus costumbres. Y entonces, el señor de la barca, el señor de las tormentas, desvía la barca hasta las costas de Siria. Se encuentran ahí un hombre que había sido el terror de la región. Y este hombre fue liberado de una legión de demonios por Jesús. Luego este hombre quiere irse con Jesús, pero usted sabe que Jesús no lo permitió. Lo mandó a Jesús a contar todo lo que él había hecho en su vida. Y él se fue a predicar a una región gentil llamada Decápolis, a las 10 ciudades. Este hombre de Gadara finalmente llegó a Damasco y causó la conversión de un discípulo llamado Ananías. Y Dios mandó a este discípulo a bautizar a Pablo. Pero todo comenzó con una terrible tormenta. Los resultados, como le dije, son eternos. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo convertidos por causa de la predicación de Pablo, si fue el apóstol a los gentiles? Mientras el resto de discípulos se quedaron predicando a los judíos, Pablo se dedicó a predicar, llegó hasta Roma, llegó a todos, dice que conquistó todos los pueblos civilizados de esa época. O sea, ¿puede Dios usar las tormentas? Sí puede usarlas. Quiero que veamos 3 reflexiones finales. Número 1, Jesús puede usar una vida rota. Jesús puede usar una vida hecha pedazos. Imagínense a quién usó Jesús. Un hombre que era lo peor de lo peor. Nadie se escapa o nadie está fuera de los propósitos perfectos de Dios. Nadie puede decir yo soy demasiado malo. Nadie puede decir yo soy demasiado mala para que el Señor no me use. El Señor usó a este hombre que tenía una legión de demonios. El Señor puede usar una vida rota. Como dije, a un hombre que usted no quisiera tener ni como primo lejano. Era la vergüenza de la familia. A saber en qué rollos anduvo para que le entraran aquellos 5,000 demonios. A saber qué líos tenía, qué maldades habrá hecho. El punto es que Dios, en su plan perfecto, usó una tormenta para cumplir sus propósitos eternos. Entonces podemos concluir que las tormentas en la vida del cristiano no son casualidad. Podemos concluir que Dios no tiene ningún caso donde haya aparecido la tormenta en la vida de un cristiano si no está estrictamente marcada, diseñada por Dios. En este sentido quiero darle 2 consejos. Asegúrese que el Señor vaya en su barca, no vaya solo en la vida, porque cuando llegue la tormenta, que nos llega a todos, usted no va a tener a quien clamar, usted no va a tener a quien pedirle. Entonces, esté seguro que el Señor va en su barca. Y si usted está seguro que el Señor va en su barca, no le tema a las tormentas de la vida. Deje que el Señor dirija su barca, Él va con usted y Él tiene un propósito y Él sabe a dónde le va a llevar. Descansemos en Él, reposemos en Él, en medio de la tormenta. Usted, si está pasando tormentas o está por entrar a una tormenta o conoce a alguien que esté en medio de una tormenta, recuerde siempre que el Señor usa las tormentas para alinear propósitos perfectos, plan perfectos para nuestra vida. Y número 3, recuerde siempre contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Le garantizo, mis hermanos, que usted se va a sorprender de lo que Dios puede hacer
¿Conmigo? Sí, con usted. No, hombre, si yo ni hablar puedo. Precisamente, Dios usa siempre los menos favorecidos. Dios usa siempre al menos capacitado. ¿Para qué? Para que la gloria solo sea para Él. O sea, nadie está exento de ser usado por Dios. Dios no está calificándonos como nos califica el mundo. La evaluación que Dios hace de nuestras vidas no es la evaluación que el mundo hace. Lo digo porque muchos se sienten incompetentes, muchos se sienten indignos. Y como siempre digo también, es verdad, somos indignos. Y por eso precisamente el Señor nos escogió. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Abrir nuestra boca, contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y usted verá cómo el Señor va a glorificar. Algunas veces se va a dar cuenta, otras veces no se va a dar cuenta. Pero no importa, si no se da cuenta, sepa que la gloria siempre será para el Señor. Cómo el Señor puede levantar una vida rota gracias a la predicación, gracias al compartir el Evangelio, gracias a darnos ese tiempo para contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Concluyo con una pregunta. ¿Va el Señor en su barca? Asegúrese. Asegúrese que el Señor va en su barca. Porque si el Señor no va en su barca, esa tormenta le puede destruir el barco. Esa tormenta le puede destruir su vida. Esa tormenta puede tener consecuencias catastróficas. Yo sé que hay momentos donde uno dice, realmente el Señor estará conmigo, realmente el Señor todavía me amará, o habré fallado tanto que el Señor ya no me ama, o habré cometido tantas fallas que el Señor ya no me ama. Yo le garantizo que el Señor le ama, y le garantizo que el Señor nunca dejará de amarlo. Lo único que Él necesita es que usted renuncie a seguir manejando la barca y se la entregue a Él. Y le diga, Señor, no importa el tamaño de la tormenta, no importa el color de la tormenta, no importa lo oscuro de la tormenta, pero yo sé que si tú vas en mi barca, tú me vas a sostener, tú vas a levantar tu mano y vas a decir, calla, enmudece, y se hará grande bonanza.